Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, voy a tratar de no tocar el tema de la deuda desde el lugar del dato histórico, de no quizás sobregirarme en esa información, pero sí en lo conceptual, ¿no? Siempre la deuda externa más allá del momento político de la historia argentina, ha sido para imponer un determinado modelo productivo económico. Nunca tuvo que ver con una necesidad y una ayuda del extranjero para con el país, sino más bien con la intención de subordinar como una herramienta del coloniaje para con nuestra patria, ¿no? Como una de las herramientas, de las tantas herramientas que utilizan los países poderosos, los imperios, los imperialismos, los distintos imperios de cada uno de las circunstancias en la historia mundial, para imponer su modelo político, económico, productivo en un país, para hacerlo funcionar a sus intereses, para poder exponerlo, para poder sacarle las riquezas de una manera de ser posible sin violencia, porque cuando no era posible sin violencia, también aplicaron la violencia, ¿no? Las dictaduras militares, guerras en distintas partes del mundo, pero la deuda externa es una de las herramientas, si se quiere poner entre muchísimas comillas, diplomáticas, para poder obtener una administración colonial sin mayores consecuencias bélicas. Y en esta deuda, específicamente en esta estafa que tomó Mauricio Macri y luego validó el gobierno de Alberto Fernández, quedó mucho más claro, y en los acuerdos, en estos acuerdos de estiramiento de la deuda, está quedando mucho más claro el objetivo político productivo, el objetivo geopolítico del Fondo Monetario Internacional para con la Argentina. ¿Por qué? Porque todas las condiciones, las imposiciones, no son condicionamientos, las imposiciones que pone el Fondo Monetario Internacional para con la Argentina hacen de imposible pago la deuda externa. No solamente que son antiéticos, que son antipopulares, que le sacan la comida de la boca a nuestro pueblo, sino que los mismos condicionamientos hacen que sea imposible pagar la deuda. ¿Por qué? En primer lugar, si ustedes ven cada una de las revisiones de los acuerdos, siempre se montaron los condicionamientos en dos pilares. Uno, el fortalecimiento de las reservas, pero no de cualquier manera. El fortalecimiento de la reserva tiene que ser mediante el aumento de las exportaciones, mediante el aumento exponencial de las exportaciones y manteniendo una supervisión sobre las importaciones, manteniendo austeridad y control sobre las importaciones. Vamos a tratar de explicar por qué doy la conclusión inicial y pongo esto como la forma de explicar qué es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional para con la Argentina. Cuando dicen que hay que aumentar las exportaciones como única vía para pagar la deuda, nos están diciendo, y acá, bueno, Felisa con la gran experiencia en los cargos que tiene me va a poder decir si me estoy equivocando, y si así es, me decís, dejá de decir boludeces y freno. Pero todos los acuerdos, todas las relaciones comerciales del mundo tienden, por lo menos, a ser equilibradas en dólares. Todos los países del mundo tienden a negociar con otros países de manera equilibrada en dólares. ¿Por qué? Porque si tiene mucho déficit un país con el otro y hacen lo mismo repetidamente, el país va a quiebra claramente. Entonces todos los países tienden a buscar equilibrio en la mayoría de sus relaciones comerciales con el mundo. ¿Es así? Entonces, la Argentina, cuando exporta materia prima, cuando exporta energía, cuando exporta granos, cuando exporta cualquier producto, el país que le está comprando, o la empresa, pero mediante las divisas del país, porque los que ponen los billetes son los países, no son las empresas, el país que le está comprando, que le está poniendo los billetes, busca vender algo. El acuerdo comercial pasa en que vos vendés trigo y comprás otra cosa. No es un mercado libre como lo pinta el neoliberalismo, donde uno sale a vender y si tiene la necesidad te compra, y solamente porque tiene la necesidad vos no le tenés que comprar nada. No, no es así.
No es un mundo de colores como el que pintan los candidatos neoliberales. Para no mencionar a ninguno, porque si no deberíamos abrir una lista que me quedan algunos afuera y no quiero ser injusto. Pero es un discurso repetido, ¿no? Hay que abrirse al mundo y hay que aumentar las exportaciones. No, cuando uno aumenta las exportaciones sin pensar, lo que viene son productos importados. La Argentina hoy en día tiene el 40% de su capacidad industrial en automotriz ociosa, en estado ocioso, sin usar, sin producir. ¿Por qué? Porque tiene acuerdos comerciales que promueven la importación de las autopartes. ¿Y por qué se da esto? Porque la Argentina se compromete a vender materia prima, energía, granos. La Argentina hoy tiene el 30% de su industria de plástico y caucho con capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque tiene relaciones comerciales que hacen que en la Argentina ingresen tupper plásticos importados. Tupper plásticos importados. Tupper plásticos. Tupper. Y así puedo dar un montón de ejemplos, como por ejemplo en la industria textil, que tiene cerca de un 20% de su capacidad ociosa, cuando la Argentina, y así con todos los casos, con todos los sectores, cuando la Argentina, ¿qué es lo que falta? Trabajo. Entonces los acuerdos comerciales de aumento de las exportaciones nos traen importaciones, nos traen compra masiva de desempleo, porque eso es lo que significa el liberalismo en la administración del comercio exterior o la desadministración del comercio exterior. Es compra compulsiva de desempleo, compra de pobreza, compra de desigualdad. Y eso es un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. ¿Se entiende cómo impacta en la vida de cada uno de nosotros? ¿Y por qué digo que vienen a imponer un modelo de país determinado y eso sucedió siempre en la historia argentina? Voy a dar un dato sencillo que habla solo, ni lo tengo que explicar. La Argentina en 1980 vendía al mundo el equivalente de 8.000 millones de dólares. Exportaba al mundo todos los años 8.000 millones de dólares. Nada más y nada menos que 8.000 millones de dólares. 42 años después, la Argentina aumentó sus exportaciones un 1.200%. 1.200%, superando los 90.000 millones de dólares de exportación. Entonces no nos abrimos al mundo. ¿Dónde está el beneficio ese de aumentar las exportaciones? En los últimos 40 años la Argentina aumentó un 1.200% sus exportaciones. ¿Y qué pasó? ¿Vivimos mejor que en 1980? ¿Hay más justicia social que en 1980? ¿Hay menos comedores que en 1980? Totalmente lo contrario. Estas relaciones comerciales liberales que se dieron en la Argentina hicieron que en paralelo al aumento sideral de las exportaciones se dé un aumento sideral de las importaciones. Entonces se fueron quebrando nuestras fábricas, nuestras industrias, fueron cerrando las pequeñas y medianas empresas, lo que motorizaba la creación de empleo genuino en el país. Y en el mismo tiempo, donde aumentaron un 1.200% las exportaciones, donde la Argentina tuvo un éxito terrible en este objetivo de aumentar sus ventas al mundo, en el mismo momento pasamos a tener un 80%, como lo teníamos en 1980, de trabajo en blanco del total de la población económicamente activa, a tener hoy solamente un 40%. O sea, en términos reales, más allá del crecimiento vegetativo por nacimiento de la población, hoy en día tenemos la mitad de trabajo y de peores condiciones, porque ese 40% que trabaja en blanco en la Argentina, por lo menos la mitad está bajo la línea de la pobreza. Entonces, de peor calidad, pero hoy en términos reales tenemos la mitad de trabajo que teníamos hace 40 años atrás, cuando todavía no habían aumentado nuestras exportaciones. Fíjense qué análisis no es erróneo, porque creer que se están equivocando sería cuanto menos inocente, por no decir otras palabras. Qué análisis dañino, maligno, mentiroso que hacen todos los que mencionan cuál es la salida para la Argentina, cuando nos están proponiendo seguir por el mismo camino que nos llevó a este fracaso. Otra cosa, el aumento de las exportaciones como salida para el fortalecimiento de las reservas. Al mismo tiempo te dicen que tenés que ser austero con las importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Te permiten seguir comprando tuppers,
al mundo, o industria textil, pero no te permiten o te ponen un parate o hacen reuniones para presionar si querés comprar bienes de capital. Si le querés comprar bienes de capital que sirven para industrializar algún sector a otro país del mundo, ahí lo frenan, como pasó, por ejemplo, cuando se estaban construyendo los buques para Venezuela, el Eva Perón y el Juan Azurduy, donde tiraron un motor en el agua, en Houston, tiraron al mar un motor boicoteando la compra de la Argentina que permitía venderle el buque a Venezuela. Entonces, cuando impone los condicionamientos el Fondo Monetario Internacional, no lo hace porque busca que se le pague la deuda. Al Fondo Monetario Internacional no le importa 3 carajos que se le pague la deuda. Al contrario, no quiere que se le pague la deuda. Buscan por todos los medios que vos nunca le pagues la deuda, porque no les interesa la plata si la emiten ellos. Si vos tenés la fábrica de hacer pesos en tu casa, ¿vas a ir a buscar pesos al vecino? No. No quieren que le paguen, quieren imponer un modelo productivo. ¿Cuál es el modelo productivo que quieren imponer? El de una Argentina productora de materias primas, productora de una Argentina factoría del mundo. De una colonia que venda granos, que venda energía y que compre compulsivamente productos manufacturados. ¿Por qué? Porque el que se queda con la manufactura, el que se queda con la industria, el que se queda con el valor agregado que da la producción, se queda con el trabajo. Y el que se queda con el trabajo se queda con el bienestar social. Y el que se queda con el bienestar se queda con orden en cada uno de sus países. Orden y desarrollo. Entonces, la disputa final es por imponer un modelo productivo, y lo que está de fondo es la disputa por el trabajo. El trabajo está de fondo, la disputa por el trabajo está de fondo en cada uno de estos condicionamientos. Y por otro lado te dicen ajuste fiscal. Bueno, claramente, si vos el ajuste fiscal, si vas a hacer un ajuste fiscal, yo lo que haría, no sé ustedes, agarro cuál es el lugar donde me da mayor déficit fiscal y trato de ajustarlo, ¿no? Bueno, ¿saben cuál es el mayor lugar de déficit fiscal en la Argentina? Los intereses por LELIQs y NOTALIQs, los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina. Plata que se le da a los bancos por poner su plata en el Banco Central y no sacarla del sistema productivo. Se está premiando a los bancos y a las empresas por no poner su plata en la producción. Ustedes me escuchan decir esto y van a pensar que estoy completamente loco, porque es una locura. Pero se premia a los bancos para que no saquen su plata a la calle, cuando nosotros necesitamos que la plata esté en la calle, que la plata esté en la industria. En vez de exigirle a los bancos que pongan esa guita en créditos a la producción, en las empresas, en la industrialización argentina, de la mano con una administración del comercio exterior, se les da plata para que no la saquen de ahí. Y es el principal factor de déficit fiscal. Hoy en día le estamos pagando a cada uno de los bancos 34.000 millones de pesos por día de intereses. Le estamos pagando cerca de, más de 1 billón de pesos. 1 billón es un 1 con 12 ceros detrás. 1 billón de pesos por mes. Estamos pagando 3 veces nuestra base monetaria por año de intereses. Sin embargo, van a ajustar a los planes sociales. Sin embargo, el ajuste fiscal dicen que hay que hacerlo sobre los servicios públicos. Sin embargo, dicen que hay que subir la tarifa del colectivo, que hay que dejar de subsidiar el gas. Te hacen llenar un formulario para que accedas a un subsidio. Le estás pagando 34.000 millones de pesos a los bancos por día. Supera ampliamente, además está decir, todo el complejo de subsidios que se da al país. Ampliamente. No es nada lo que se paga por planes sociales y por emergencia ni por subsidio comparado con lo que se paga por intereses a los bancos. Entonces, el Fondo Monetario Internacional claramente no quiere que ajustes, no quiere que vos tengas equilibrio fiscal. No buscan, eso es mentira, eso es lo que pone en el papel. Lo que buscan es que se deprima el consumo interno del país. Lo que buscan es que cada uno de nosotros no consumamos más. ¿Por qué? Porque si no consumimos hay mayor cantidad de saldos exportables. Porque el trigo que nosotros no comemos se exporta. Entonces no tienen fundamento técnico
las imposiciones del Fondo Monetario Internacional no tienen ningún fundamento técnico. Buscan claramente marcar un determinado modelo productivo económico, un modelo de Argentina colonia. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Porque todo nuestro aparato productivo se va cada vez más reprimarizando. Hoy en día el sector del alimento en Argentina está también en una capacidad ociosa del 50%. El alimento, ¿por qué? Porque aquellas fábricas, aquellas empresas que antes fabricaban alimento, que agarraban el grano y lo procesaban y fabricaban alimento, hoy venden el grano. Venden a granel al mundo. Entonces, claro que hay salida para la Argentina. Claro que hay salida para la Argentina. Y claro que es válido y comparto el razonamiento de Felisa respecto de que se tiene que tener una gran conciencia social y una gran organización política, social, para bancarse el conflicto político que requiere no pagarle al Fondo Monetario Internacional, que es jodidísimo, que se requiere tener un pueblo muy organizado, que se requiere un proceso anterior al hacerlo, pero de lo que sí estoy seguro que es imposible es de salir adelante con el Fondo Monetario Internacional. De lo otro, vamos a ver, demos la batalla a ver si la ganamos. Pero de lo que estoy completamente seguro es que con el Fondo Monetario Internacional en el Banco Central de la República Argentina no vamos a ningún lado. El único camino que tenemos es mayor pobreza, mayor desigualdad, no hay otro camino. Porque el esquema que tienen para nosotros es el esquema de deuda eterna. El esquema de seguir pagándonos ellos para que paguemos su deuda y mantenernos así durante 3.000 años más hasta que nos vacíen completamente, que no tengamos ni mares, que no tengamos litio, que no tengamos nada. Entonces, para no caer en tanta depresión con este diagnóstico, que ya me estoy deprimiendo yo, me voy a poner a llorar. Es viernes a la noche, hay que tener en claro, para levantar nuestro ánimo, que la Argentina tiene posibilidades de levantarse y de modificar esto. Que la Argentina, bueno, también voy a utilizar algunos datos para demostrarlo. Anteriormente hablaba de la capacidad ociosa. Hoy en día la Argentina importa 58.000 millones de dólares, para ser exacto, 58.000 millones de dólares anuales de productos de manufactura. Exporta después unos 20.000 millones, cerca de 20.000 millones de dólares más de industria química, de industria pesada, cuestiones que la Argentina no tiene capacidad para fabricar. Pero importa 58.000 millones de dólares actualmente de productos de manufactura. Autopartes, productos, como le dije anteriormente, del plástico, del caucho, industria textil, distintos rubros de la industria que son de fácil sustitución, pero que por estar alineado a los intereses geopolíticos del imperialismo, no lo hacen. Por un estudio que hemos hecho con compañeros, podemos determinar, sacando un promedio de cuánto se paga en esos países de origen del trabajo, la hora de mano de obra, pudimos determinar que aproximadamente esas importaciones dan 6.200.000 puestos de trabajo. En otro lado, ¿no? Claramente. Es trabajo hecho en otro lado que nosotros compramos. Estamos comprando 6.200.000 desempleados anualmente. Y para ser un poquito más grotesco en esta idea de que la Argentina se puede levantar, que no existe esa boludez que dicen muchos de que el trabajo no existe más en el mundo, es mentira. No existe más acá, pero allá sobra. La gente está peleando por trabajar menos horas, hay lugares donde hay problemas de sobreproducción. En la Argentina y no se produce. Entonces, para ser un poco más grotesco, iba a decir, hoy en día, de esas 58.000 millones de dólares, la Argentina tiene la capacidad instalada, o sea, las máquinas disponibles para producir, para sustituir el 21% de ese total. El 21% de la Argentina hoy, por un estudio que hizo el Banco Nación hace poco tiempo, no es un estudio propio este dato, un relevamiento que hicieron con todas las industrias y pymes en Argentina, relevó que el 21% de todo el total de las importaciones hoy en día la Argentina tiene capacidad ociosa para sustituirlas.
Solamente hay que agarrar eso, ¿no? La plata que está en LELIX, NOTALIX, ponerla, agarrar a los empresarios, a los sindicatos, a los sectores populares, crear empresas del Estado, claramente, porque el privado te pone patas en la rueda, y donde el privado te pone patas en la rueda tenés que crear una empresa del Estado, como las que teníamos antes de la década del 90, cuando vino este modelo a consolidarse en el país. Ponés a todos los sectores de la industria argentina, ponés el crédito, que plata hay, tenemos una enorme cantidad, cerca de 13 billones puestos en LELIX y NOTALIX, plata en la Argentina hay, están esos fondos inmovilizados, tenés que agarrarlo, pasarlo como crédito a la producción, administrar el comercio exterior, frenar esas importaciones y empezar a producir. El 21% de esos 6 millones, más de 6 millones de puestos de trabajo que se importan anualmente, son 1.200.000 puestos de trabajo. Que la Argentina hoy, estoy hablando de datos del INDEC y del Banco de la Nación Argentina, no estamos diciendo nada que no sea fácilmente comprobable, no son estudios hechos en mi cocina. Hoy en día la Argentina está en condiciones de dar 1.200.000 puestos de trabajo industrial con solamente la decisión de administrar el comercio exterior y poner en uso esa capacidad ociosa que tiene, esa capacidad ociosa industrial que tiene. Entonces, claro que la Argentina tiene un futuro de desarrollo impresionante, inimaginable para nosotros después de ver tanta miseria, como la vemos todos los días. Es inimaginable para nosotros el futuro de desarrollo, el potencial que tiene nuestra patria por ser enormemente rica, extensa, por tener todos los recursos naturales, por tener un pueblo laburante, trabajador, por tener una historia que hace que nuestro pueblo tenga una capacidad técnica superior a otros países de nuestra América. Entonces, tenemos un potencial de desarrollo enorme, un futuro enorme, si nos disponemos a llevar adelante ese enfrentamiento político que significa dejar de ser colonia. Ese enfrentamiento político que significa dejar de estar alineado a los intereses geopolíticos de un imperio o de otro y empezar a pararnos sobre nuestros propios pies. Empezar a administrar el comercio exterior, recrear una flota mercante nacional. Tenemos un astillero que hoy en día es el tercero más grande, supo ser el más grande de nuestra América, pero hoy en día es el tercero más grande. Tenemos el astillero Río Santiago sin hacer barcos. Cuando necesitamos una flota mercante, supimos tener la quinta flota mercante más grande del mundo y hoy no tenemos un solo buque de bandera nacional. No tenemos un solo buque de bandera nacional, siendo que nuestro país es 63% marítimo. Nuestro país es 63% marítimo y no tenemos un solo buque. ¿Se puede ser tan vasallo como para no tener presencia en el 63% de tu territorio? Bueno, sí, se puede. Entonces hay un montón de cuestiones que se pueden hacer que están tan ausentes en la política argentina y están ausentes en el debate. ¿Ustedes sienten que hablan de esta cosa en el debate presidencial? No. Están todos viendo de qué manera le caen mejor al que le van a pedir plata la próxima vez que salgan por el aeropuerto. Entonces, hay un potencial enorme para la Argentina, que para nosotros, para mí, que estoy diciendo estas cosas, es inimaginable. No puedo pensar de qué manera se puede desarrollar la Argentina siendo que hay tanto por hacer en nuestra patria. Siendo los dólares no pueden ser un problema en este país. No pueden ser un problema en este país los dólares. Si tenemos capacidad para producir alimentos, tenemos energía y materia prima que necesita el mundo, tenemos un contexto geopolítico de multipolaridad naciente que nos permite que si estamos de orto con el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos y con todos sus aliados, hay otro polo naciente con el cual se puede negociar. Tenemos el contexto dado para liberarnos, pero ¿qué hay que hacer? Enfrentar el conflicto político. Y ahí sí tomo la palabra de Felisa, porque enfrentar el conflicto político requiere de organización popular. Entonces, ¿esto se define en una elección? Este problema profundo de la Argentina se define en una elección sin más que decidir un candidato político. No. Esta solución que traigo como propuesta para los graves problemas de la Argentina se resuelve y se empieza a construir en la calle, en los barrios,
Porque se necesita organización popular, se necesita conciencia política, se necesita formación de cuadros, miles de cuadros políticos que lleven estas ideas adelante, porque no va a venir de las estructuras del poder económico la solución a que la Argentina deje de ser colonia, porque los empleados de la Argentina colonia son multimillonarios. Los que contratan para seguir llevando adelante este proceso político de Argentina colonial, a los que contratan los llenan de bolsillos, los llenan de bolsillos sería difícil, los llenan de guita en los bolsillos. Entonces, esto tiene que salir de abajo. Esto tiene que salir de la organización, tiene que ser inevitable el enfrentamiento del conflicto porque el calor tiene que empezar a subir desde abajo. Necesitamos nosotros, la tarea hoy de la militancia, la tarea de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, es empezar a construir ese calor, esa conciencia política en nuestra base, en nuestro pueblo. Por eso, eventos como este son fundamentales, necesarios, hay que repetirlos sin parar a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque hay un futuro de enorme desarrollo para nuestra Argentina, pero ese futuro requiere de enfrentamiento político. El enfrentamiento político que no es algo loco lo que estoy diciendo. La Argentina, ¿cómo nació la Argentina? Nació enfrentándose al imperialismo español. ¿Fue un enfrentamiento político fácil? No. Fue un enfrentamiento político de la puta madre. ¿Cómo la Argentina empezó su industria manufacturera? En gran escala. Con la batalla de vuelta obligado. Con dejar de que lleguen los barcos con importaciones del Imperio Anglo-Francés. Hubo una guerra para que la Argentina empiece a desarrollar su industria manufacturera. De Rosas de la Argentina contra el Imperio Anglo-Francés. ¿Y cómo se revolucionó industrialmente nuestra patria cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Con el gobierno peronista. ¿Y cómo que no tuvo conflicto político? Tuvo un enorme conflicto político. 2 dictaduras militares le hicieron, financiadas por el extranjero. 30.000 compañeros y compañeras torturados, perseguidos, desaparecidos por el conflicto político que conlleva la liberación nacional. Pero es el conflicto político necesario. Es un conflicto político que debemos dar, que debemos preparar y debemos dar hasta que nos liberemos completamente. ¿Por qué? Porque el no hacer eso nos somete a un estado permanente de pobreza y de desigualdad creciente en el país. Y aparte, nos aleja de ni siquiera visualizar el enorme potencial que tenemos como patria, el enorme potencial que tenemos como pueblo si enfrentamos y ganamos ese conflicto político. Bueno, de nuevo, muchas gracias, a repetir esto más seguido.